Hola, 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 muy, pero muy buenas noches para todos nuestros cibernautas, seguidores de Camino a la Vocación en Instagram. Recuerde que estamos en el espacio de todas las semanas. Hoy lo hemos adelantado, normalmente lo hacemos los días martes, hoy lo adelantamos por temas logísticos. Sin embargo, hoy vamos a estar hablando de un tema maravilloso en lunes vocacional, porque al fin y al cabo la vocación se vive todos los días. Vamos a estar tratando un tema maravilloso que tiene que ver con el arte de relacionarte, otra arte que va implicada en esa conexión de la parte vocacional. Y vamos a tener una invitada maravillosa, una invitada que amo con todo mi corazón y que qué bueno que nos dio el sí para estar en este espacio. Recuerden seguir nuestras redes sociales en Instagram como @Camino a la Vocación, en Facebook como Centro Vocacional y el Ser Camino a la Vocación y en YouTube como @Camino a la Vocación. Les está hablando Juan Payo Ducani, líder general del Centro Vocacional y del Ser Camino a la Vocación. Voy a ir integrando a nuestra invitada para que nos empecemos aquí a conversar, compartamos experiencias y todo lo que implica este proceso vocacional. Entonces vamos a esperar unos minutos mientras ella se suma. Recuerden también los espacios de Camino a la Vocación están disponibles para ustedes. Permítanme ya ingreso a nuestra invitada. Permítame en un momento. No la veo. No me aparece. Estos son temas técnicos que nos van a pasar todo el tiempo. Permítame en un momento. Mientras tanto nos pueden ir colocando desde dónde se están conectando, a qué les llega con el tema de relacionarte. Esperan unos momentos. Saludamos en este momento a Rosa. Rosa, qué bueno tenerte aquí con nosotros en este espacio tan maravilloso de lunes vocacional que hoy se nos adelantó solo por esta semana. Este espacio normalmente son los días martes a la misma hora, a las 9 de la noche, hora Colombia. Permítame que estoy tratando aquí de enlazar a nuestra invitada. Bueno, en el momento no la veo. Bueno, vamos a ir resolviendo este tema técnico. Mientras tanto, para los que nos conocen en nuestros espacios, Camino a la Vocación es un centro que se enfoca básicamente en el apoyo a las personas para la sanación interior y cómo esa sanación interior se transforma en el reencuentro con la parte vocacional. Un encuentro maravilloso que nos permite vivir en plenitud, en conexión y demás. Manejamos distintas plataformas que tienen que ver con el ser interior, con la parte de la sanación. Manejamos terapia Reiki, el coaching vocacional como en ese encuentro con la vocación, manejamos espacios matutinos de lectura consciente, meditación, escritura sanativa, manejamos un espacio de despertando tu interior. Es un espacio maravilloso que es también el de las mañanas, en donde tomamos libros de conciencia, los profundizamos, los devoramos literalmente y los apropiamos para nuestra esencia. Entonces, súper, súper bien. Aquí ya vamos a entrelazar a nuestra invitada. Permítame en un momento ya nosotros. Qué bueno que estás aquí por este espacio. Ya estamos enlazando a nuestra invitada. Ya está con nosotros nuestra invitada. Muy buenas noches, señorita. Hola, hola. ¿Cómo vas? Muy bien, ¿me escuchas? Sí, sí, te escucho súper bien. Qué bueno volverte a ver así en tu face to face, así sea por Lo, cámara. lo mismo, mi Juanpa, lo mismo. Qué delicia estar en este espacio. Muchas gracias por esta súper invitación. Gracias a ti también por decir sí, a compartirte y a compartirnos de ti, de todos nosotros. Qué bueno. Le voy a dar el preámbulo de nuestra invitada. Ella se llama Gisele. Actualmente es coach empresarial. Toda la parte del potencial humano le encanta. Es una entrenadora fabulosa. Tuve el privilegio de tenerla en vivo en directo en varios momentos y gracias a ella gran parte
de lo que soy desde el coaching, todo tiene que ver con ella porque le tomé muchas cosas, fue un ejemplo, ha sido un ejemplo a seguir, también es instructora de buceo, tiene mucho que ver con el crecimiento y la parte de conciencia, así que muy maravillado de que estés aquí, Gigi, con todo el amor, estoy súper contentísimo, la verdad, y vamos a estar tocando un tema muy especial que tiene que ver con la vocación en ese arte de relacionarte. Buenas noches para ti nuevamente. Pues buenas noches para ti, buenas noches para todos. Qué lindas palabras, me llenaste el corazoncito, mi Juanpa. Qué delicia estar, también poder haber sido testigo de tu evolución y de ver cómo este camino que algún día nos llevó a conocernos, te llevó a trascender mucho más allá de ese espacio y ese momento. Entonces, qué delicia que hoy estés también apoyando a tantas personas y abriendo caminos para otros. De verdad que orgullosa y agradecida. Y a Pau, linda, Claro. un besito. Aquí te mandan saludos desde desde los comentarios. También saludo a Giselle, a otra tocaya tuya, Rosa hasta Venezuela. Sigan nuestras redes sociales, estén muy interactuando acá porque vamos a estar justamente hablando del arte, relacionarte, cómo las relaciones van creando esos vínculos y van formando esas redes que nos van a llevar hacia ese propósito, ese fin común cuando estamos empezando a hacer esa conexión primeramente de la relación interna. Y quiero empezar por ahí justamente porque colocando el ejemplo que acabamos de traer de tú y yo, como en un momento en el que yo andaba en esa búsqueda, como desatando ese caos, como empezando el proceso de conexión nuevamente con mi esencia, cómo eso nos llevó a conocernos, a relacionarnos, cómo desde ahí se fue creando un propósito y hoy nos tiene aquí literalmente conversando cuando nadie se imaginaba pues como en algún momento estarlo haciendo, pues por mis procesos, por tus procesos. El arte de relacionarte tiene que ver cómo yo voy empezando a crear esos vínculos de acuerdo a mi sintonía en el momento correspondiente de compartir y conexión. Ahí Giselle nos dice, hola Juan Pablo, hola Giselle nuevamente, qué bueno, también está Glory Moore, gran maestra, sí, excelente, más allá de gran, súper bien. Gigi, ¿qué podríamos decir al respecto de ese ejemplo que acabo de traer de cómo esas relaciones nos van creando esas redes? ¿Qué podríamos decir al respecto? ¿O qué opinas ahí? Tocas un punto muy importante y es que cuando me invitaste a ser parte de esto y me invitaste a escoger ese título en cual podíamos tener esta charla, tocas un punto importante y es que el arte de relacionarnos empieza con nosotros mismos. La relación que nosotros tenemos de cómo nos relacionamos con nosotros mismos se va a ver reflejado en las relaciones que vamos forjando con otros o las que vamos extendiendo, la relación que le extendemos al otro. Si la relación conmigo misma es de inseguridad, de miedo, de apatía, de, no sé, tristeza, de no me quiero mostrar, timidez, tal vez rabia, tal vez pesadez, culpa, entonces imagínate eso, ¿cómo va a ser tu relación con los otros? Tal vez va a ser desde el miedo, desde las inseguridades, desde el ver al otro como mi enemigo, desde pensar que el otro me va a hacer daño. Si soy una persona que la relación conmigo es de juicio y estoy en un constante juzgamiento de cómo me veo, cómo actúo, mis acciones, mis pensamientos, el juicio incluso se ve reflejado afuera. Entonces me relaciono con el otro desde juzgarlo. Y desde ahí, pues, ¿qué resultados van a traer las relaciones para nosotros? ¿Verdad? Entonces, cuando me hablas de esto, tiene total sentido. Desde cómo nosotros nos relacionamos aquí adentro, se refleja afuera. Claro, tal cual, como es adentro es afuera, como dice la frase de conciencia por ahí que se repite todo el tiempo, como es adentro es afuera. Y ahí tocas un tema súper importante, cómo yo lo de adentro lo empiezo a extender afuera y el inconsciente va creando esas capas de esconderme, desde una falta de amor propio, de inseguridad, que tú fuiste en vivo, en directo, una clara observadora de mi proceso desde ahí, que yo era una persona que me escondía porque me daba miedo a relacionarme, pero no era miedo al otro, sino miedo a mí mismo. Y es muy particular
porque cuando empezamos a extender de manera inconsciente, hasta que no lo empezamos a tomar conciencia, esa extensión nos quedamos en es que el otro me hizo, Ujú. es que el otro me miró feo, es que el otro me habló feo, me empiezo a no tomar esa responsabilidad emocional y cuando empiezan los trabajos de conciencia es donde las relaciones, o sobre todo la relación principal, que es la nuestra internamente, empieza a extender otro tipo de energía. Ahora bien, aquí hay que tocar un tema importante. ¿Cómo partir en ese darme cuenta, se puede decir de esa manera, en ese trabajo de listo, ya estoy aquí como dándome cuenta, no, como soltando esos juicios, cómo empezar ese camino de soltar esos juicios, básicamente, como en ese tema de relacionamiento, Gigi. Empezar por darnos cuenta que el otro es diferente. Es un ser Ajá. totalmente diferente a mí. Puede incluso que sea mi hermano, la persona con la que yo, mejor dicho, mi hermano gemelo, mejor dicho, con el que me crié desde el primer instante en que hubo en mi vida. Y de esa misma manera es diferente. Puede que tengamos incluso similitudes físicas, ¿cierto? Pero es diferente. El entender y el hacer conciencia que el otro es diferente me abre la puerta para verlo de manera diferente y empezar a bajar mis juicios de valor. El otro no tiene por qué pensar como yo pienso. Pues si es diferente, ¿cómo va a pensar como yo pienso? No le da, ¿cierto? Si el otro es diferente, va a tener gustos diferentes y por ende al otro no le tiene que gustar lo que a mí me gusta, ¿sí? El otro es tan diferente que tiene opiniones diferentes frente a X tema. No tiene por qué pensar como yo pienso. Al observar al otro de manera diferente, entonces también es hacer conciencia de para qué pelear con lo diferente, qué tal aprender de lo diferente, qué tal entablar una relación con el otro, una conversación con el otro desde la curiosidad. Y de esa manera, cuando yo veo que hay algo frente a mí que es diferente, no entro a juzgarlo, entro más bien a observar qué tiene por decirme, cómo es que lo hace, qué es lo que le gusta. Para mí los seres humanos, y esto lo hago muy en cuanto a relaciones de pareja, los seres humanos para mí son como una cajita de esas sorpresa. Entonces, es rico cuando entramos a conocer a alguien, no desde el juicio, sino de qué va a haber después de que abra este moñito de la caja, ¿sí? Entonces, ¿qué me voy a encontrar? Y de ahí, ok, me encontré algo, me gusta. Sigamos abriendo, sigamos abriendo, sigamos explorando a ver qué encontramos en el otro. Puede haber un momento en que lo del otro no me guste. Y ahí entramos a otra partecita, sin adelantarme mucho de pronto en esta secuencia y para que me retroalimentes en lo que dices, Está pero súper de ahí bien. entro, pero de ahí entro a, a entablar algo que es muy importante y es los límites en el arte de relacionarme. Cuando me encuentro con algo del otro, y más en relaciones tan cercanas como es la relación de pareja, si empiezo a ver que hay algo del otro que no me agrada, que ya incluso está traspasando mis límites, qué importante es aprender a poner esos límites. ¿Para qué? Para poder seguir relacionándome o para elegir no relacionarme más con esa persona en ese arte de relacionarnos. Wow, acabas de tocar un tema súper importante ahí, en ese desglose. De por sí yo que estoy transitando ya, pues hace año y medio ya la separación de la mamá de mi hija. Justamente cuando uno llega a un momento en que ya no quiere como permitirse ya tener en ese constante aprendizaje de lo que tú muy bien decías de el otro que me aporta, en en ese aprendizaje que me trae esa persona, llega un momento en que ya esa información, yo elijo pues como ponerle el límite, sin embargo me quedo con lo que aprendí y me expando y sigo transitando. Porque ¿qué pasa? Pues cuando yo coloco el límite, a veces se ve como malo, desde esa mirada bueno y malo que no me gusta como traer mucho eso, pero Ujú. se ve como que es algo incorrecto porque simplemente estoy generando una afectación al otro o al contexto
y es también como yo me estoy relacionando internamente, dándome mi lugar en ese observador. Yo digo, hasta aquí llego, o hasta aquí permito que tú me brindes aprendizaje, tomo otro camino o simplemente tomo lo aprendido, llego a un punto intermedio y puedo llegar a un acuerdo. Entonces aquí hay que tener en cuenta mucho en el tema del relacionamiento, cómo, cómo el otro me viene a enseñar pero para que yo tome ese aprendizaje y enseñanza debo estar en apertura, porque es muy importante cuando estamos con el traje del juez interno que tú lo traes ahora, puedo estar diciendo estoy muy disponible, estoy en apertura, pero estoy desde lo que yo quiero escuchar, desde lo que el ego quiere escuchar mío, desde eso como, no, como acomodando todo, pero realmente si uno está abierto a recibir o observar mejor todo ese aprendizaje, ahí puedo ya tomar decisiones. Me está aportando, me está haciendo crecer, conectando y todo lo demás para luego tomar ese camino de, bueno, esto sí me aporta o no, como tal. Y cuando tocas ahorita de ese extender en el otro, se ha dicho mucho que en el relacionamiento se activa, o en el relacionarse mejor, se activa como que el otro es un maestro. ¿Cómo podríamos relacionar eso que acabas de decir de la apertura, extensión, con respecto a que el otro es un maestro en la vida de cada uno en ese arte de relacionarnos? Eso depende de cada uno, ¿cierto? Y depende Ujú. de cada quien si elegimos ver al otro como ese maestro y también desde qué punto de vista nosotros queremos, o desde qué punto más bien queremos que ese maestro nos enseñe. Durante mucho tiempo, y esto es, dicen que los maestros, digamos, más cercanos son la pareja, la familia, y en la familia pues ya hay papá, mamá, hijos, ¿verdad? Que son los maestros más cercanos de los cuales nosotros vinimos a aprender, pero también nosotros vinimos como maestros a enseñar. Desde ahí es importante que cada uno de nosotros se pregunte desde dónde quiere aprender, porque es que podemos aprender desde el dolor o desde el miedo y podemos aprender desde el amor. Si yo no he logrado hacer conciencia de ese camino al cual yo vengo a reconocerme en el otro, en el cual yo vengo a mirarme en el otro, y no porque el otro refleje eh, en mí, por ejemplo, yo veo a alguien que es muy egoísta y desde mi punto de vista esa persona es egoísta y yo me miro y digo, pero yo no soy egoísta. Y incluso valido esto con las personas a mi alrededor. Ven, yo soy egoísta, me dicen, no, 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 tú no eres egoísta, tú eres una persona muy amplia. Pero resulta que el otro llegó a mostrarme egoísmo. Entonces muchas veces decimos, pero por qué este espejo? Si dicen que el otro es un espejo como maestro, porque nos reflejamos ahí, no precisamente es el reflejo nuestro, es cómo nosotros reaccionamos frente a ese maestro, a ese espejo que vino a mostrarnos nuestra reacción. No siempre es como, ay, lo que más te molesta del otro está en ti. No siempre, no siempre lo que más te molesta del otro está en ti. Algunas veces sí, obsérvatelo, pero muchas veces es la reacción que tú tienes frente a esas actitudes del otro lo que va a permitir, si eliges verlo, vas a poderlo, wow, claro, cada que yo me encuentro con un maestro que viene a enseñarme esto, mi reacción es esta. ¿Cómo sé si mi reacción es algo que me está sirviendo? Ese sirviendo es si está a mi servicio para mi crecimiento, o si está simplemente lo estoy es repitiendo. Entonces vengo es aquí a repetir y a repetir y a repetir y yo soy así y así me voy a quedar, ¿cierto? Si yo elijo verlo, puedo empezar a tomar una postura diferente frente a mi accionar, frente a mi emoción, frente a mi pensamiento de lo que el otro me está trayendo. Entonces, desde ahí puedo empezar a ver al otro, a ese maestro, y aprender desde el miedo, desde la resistencia, desde el dolor que el otro me produce cuando toma ciertas acciones, o lo veo desde el amor y de ahí puedo empezar a ver al otro con una palabra que a mí me gusta muchísimo y es desde la compasión. Porque entonces muchas veces miramos a otros seres, decimos, no, compasión.
Entonces, por ejemplo, para ti, ¿qué es compasión? Para ir entrando un poquito más ahí a extender esa parte. Literalmente, compasión para mí, Juan Pablo, desde mi proceso, Ujú, básicamente es primero ponerme en el lugar del otro, de su accionar y no mirarlo con juicio, sino que tiene una historia de vida, tiene un universo de pensamientos y que de ahí se mueve y se está transitando, por decírselo así. Es ponerme en ese lugar, aplicando un poquito de alteridad, teniendo ese concepto, pero en todo su sistema, en todo su compacto, de que todo lo que está haciendo viene de su mente, de su historia y todo lo que ha transitado, porque cada uno tiene sus heridas, ujú. digámoslo de esa manera. Para mí eso significaría, o le doy ese significado a la palabra de compasión. Sí, a mí también, la verdad, comparto tu significado, en resumen, ponerme en los zapatos del otro un poquitito y poder ver con sus lentes, ¿no? Como, uy, ¿cómo es que esta persona está viendo esto? Ahora, poder extenderle compasión a una persona que no te se está metiendo directamente contigo, por decirlo así, ¿cierto? Ujú, Sino que vemos, ah, fulano está haciendo esto, ¿qué le pasará? ¿Qué fuerte? ¿Qué berraquera? ¿Qué le está pasando esto? Y mira cómo acciona y esa reacción tan desbordada que está teniendo. Pero cuando no tiene que ver conmigo, esa partecita de la compasión resulta ser, entre comillas, fácil, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando el accionar del otro me toca directamente a mí? Toca alguna de mis heridas, eh, me llega emocionalmente, me afecta emocionalmente. Extender compasión ahí no es tan fácil, ¿ves? Entonces, de aquí viene algo que está en un libro que me encanta, que se llama Los Cuatro Acuerdos, y hay un acuerdo que dice no tomarse nada personal. Cuando yo logro tener la capacidad de mirar al otro y ver que si bien el otro está accionando frente a mí de una manera que me hace sentir que estoy siendo atacado o me hace sentir lastimado de alguna manera, pero logro tener la capacidad de mirarlo con compasión, es inmediatamente activo esa partecita de no me lo tomo personal. Es como si viera al otro y yo digo, uy, algo le pasa. Claro, yo fui ese muro de contención en ese momento. ujú, Aquí está llegando toda su historia, todo su dolor, todo su miedo, todo lo que esté pasando en ese momento. Y yo soy el muro de contención. Pero si logro no tomármelo personal, inmediatamente puedo extenderle compasión y de ahí poder relacionarme con el otro de una mejor manera, verlo como ese maestro desde el amor y no desde el dolor. wow, 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 wow. Súper, súper valioso eso que acabas de decir. Porque el trabajo arranca desde el observador que tenemos, como yo o me abro o me relaciono, digámoslo así, desde una resistencia o desde ese amor, pero también como debo de verificar mis heridas, de que, entonces me está tocando esta llaguita, pues como yo lo mencioné en los distintos Ujú. procesos, entonces yo más bien inconscientemente, ay, no, 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 chao. Y esa es una forma de poner límite, pero lo estoy haciendo desde protegerme aparentemente del subconsciente como para no sentir dolor. Entonces ahí digo, ay, no, es que esa persona me vino a decir esto, entonces, como todo lo que acabas más o menos de mencionar tú ahí. Pero cuando yo tengo ese amor conmigo, activo ese observador y no tengo el reactivo para no tomarme personal lo que ese maestro o ser humano me vino a mostrar o me está mostrando, ahí me puedo poner en ese lugar del otro, tener esa compasión, pero también tener que esa historia hace parte indirectamente de la mía, pero no del 100% porque somos diferentes en cuanto a historias, momentos, situaciones vividas. Cada uno tiene sus heridas, cada uno tiene sus procesos y sus transitares, como se dice. Entonces ahora, como recapitulando esa parte que me gustó mucho, en el proceso de relacionarnos, en ese arte que nos va a llevar también a la vocación, al propósito, porque al fin y al cabo las relaciones nos van conectando en esas redes que hablábamos al principio, en esa conexión con el propósito. Entonces lo primero que podríamos decir es tener la apertura, sincronizar la parte de la mente
con mi corazón para verificar qué está sucediendo por dentro, porque luego eso se vuelve la extensión del cómo es adentro, es afuera. Luego Ujú. preguntarme para qué vine esta situación, tomar nota y mirar y ponerme en el lugar del otro. Ahora bien, esa es una ecuación que puede ir alterando y eso. Pero ¿cómo podríamos decir, cómo podríamos, a ver, cómo podríamos soltar esa resistencia que podemos tener la decisión desde el miedo, desde el amor, pero si alguien quiere empezar a trabajar temas desde las relaciones, ¿cómo podríamos, y señorita aquí presente, soltar esas resistencias o empezar a soltar esa resistencia y permitirme abrir para activar ese observador? ¿Qué nos podrías como recomendar ahí? Bueno, antes de responder tu pregunta, me gustaría hacer un paréntesis con respecto a algo que dijiste y es la parte de poner límites cuando mencionaste que a veces cuando algo no nos gusta, entonces nos vamos, ¿sí? Ujú, Es importante aquí notar que una manera de reaccionar es huir o abandonar. Esta no ujú, hace parte de una manera de poner límites. Y es muy importante, exacto. quería hacer esa pequeña aclaración acá porque los seres humanos tenemos muchas maneras de reaccionar y como su nombre lo está diciendo, yo reacciono, tengo un desborde de algo, o sea, acciono sin pensar, ¿sí? Una reacción tiene que ver Ujú, aquí con toda la parte del reptiliano, que no vamos a entrar en eso hoy, pero tiene que ver con eso que el reptiliano me lleva a hacer, ¿cierto? Es mera ok, supervivencia. Aquí me están haciendo algo, salgo y me voy. Aquí me dijeron, voy y abandono, ¿sí? ujú, Entonces de ahí es importante que esto no hace parte de poner límites. Poner límites es poder transmitirle al otro y decirle, ven, incluso si me voy a ir, porque estoy notando que estoy en peligro o algo muy desbordado va a pasar, comunico. Creo que este no es el momento. Por hoy, por este momento, por unos instantes hasta que nos calmemos, me voy a retirar del salón o en este momento, disculpa, me voy a proceder a colgar el teléfono porque no estoy teniendo un proceso adecuado de la información que me estás brindando y no te quiero herir. Permíteme, por favor, colgar la llamada. Gracias, pero este no es el momento de hablar. Es muy diferente a, me están gritando, ay no, me estás gritando, chao. ¿Ves? Entonces nos demoramos un poquito más, pero por lo menos transmitimos el mensaje, ¿sí? Y cuando al otro ya se le baja el calorcito, ya va a poder decir entonces como, qué rabia. Puede incluso que te traiga el tema, y me colgaste. Y tú le puedes decir, no, mira, pues de hecho sí colgué, pero te informé que lo iba a hacer debido a que esta conversación, como la estábamos llevando, no nos iba a llevar a ningún lugar. No iba a haber nada productivo después de esta conversación. Lo que estaba pasando era que nos estábamos alterando más y más. No tiene sentido, ¿ves? Entonces eso para que lo tengan muy presentes cuando vayan a hablar acerca de poner límites, que después podemos hablar de eso, me buscan y me escriben claro. ahí, Gigi, ¿qué es eso de poner límites? Bueno, Sí, sí, sí. y ya con respecto a la pregunta que tú me hacías de, bueno, ¿cómo empezar a trabajar eso? Eh, Empezar a trabajar con mi juez es muy importante en ese arte de relacionarnos. Eh, y yo trabajo con mi juez, yo lo hago desde de una técnica muy chévere que es quitarle las etiquetas a las personas. Para eso debo ser consciente de qué etiquetas le he puesto a las personas que me rodean con las cuales me relaciono. Entonces, si me voy a relacionar con mi mamá, digamos que la relación es con la mamá, el papá, la familia, el jefe, el novio, lo que sea. Y lo primero que se viene a mi cabeza es, es que fulanito es. Y generalmente ese fulanito es nunca viene acompañado de, es que fulanito es amoroso, fulanito es divertido, su tanita es linda. No, generalmente viene acompañado de, es que fulanito es muy controlador, es muy difícil, fulanito no escucha, fulanita se enoja por todo. Cuando yo entro a relacionarme con el otro, desde esos juicios, desde esas etiqueticas que le voy poniendo al otro, mi relación no puede ser diferente a esas etiquetas, ¿sí? Entonces, entrar a ver a alguien simplemente como un ser humano que tiene dolorcitos, que tiene un pasado, como tú mencionabas hace un momento, que viene a relacionarse conmigo desde su historia. Entonces, entender eso
puedo empezar a extenderle esa compasión y más bien observarlo, mirarlo y decir, wow, ¿qué más puedo ver en esta persona? ¿Qué más puedo aprender de esta persona? ¿Qué información nueva me va a traer este ser humano? Que incluso cuando diga algo que a mí como que me pinche, me duela, me incomode, yo observe mi incomodidad y diga como, pero esto ¿por qué me está incomodando tanto? Que ese monólogo interno sea esa pregunta de lo que está pasando conmigo y no la reacción hacia lo que el otro me está diciendo. Porque ahí nuestra escucha, cuando reaccionamos frente a lo que el otro me está diciendo, mi escucha es parcial, mi escucha no es generosa, mi escucha no es activa, mi escucha está limitada y está limitada simplemente elaborando la respuesta en mi cabeza de lo que yo le voy a decir. Y si no le pienso decir nada, por lo menos ya estoy generando juicios de valor acerca del otro. Pero el mensaje, simplemente estoy eligiendo desde ese momento ni siquiera escucharlo. Wow. Inclusive ahí agregaría algo también importante que me gusta mucho ahí en lo que tú dices, es cómo en esos momentos donde quiero empezar a tener apertura, tomar unos momentos de respiración, pero no respiración del automático, sino respiración consciente, que es inhalar profundamente, llenar el cerebro de oxígeno, luego sostener y exhalar, para así darle la información de que no respondamos con ese reactivo que habita en el reptiliano, que lo acabas de mencionar muy bien en esa parte, y más bien ver qué contexto me está mostrando eso. Y desde ahí arranca ese soltar esas barreras, esas resistencias, como lo llamamos muchos procesos, y hay que tener presente que para también soltar esas barreras, esas resistencias, es elegir no seguir relacionándome desde es que el otro hizo esto, es que esto está mal, esto está bueno, hay que soltar ese está bien, está mal, simplemente está accionando esa persona, inclusive mi persona, desde una historia de vida consciente o inconsciente que, que lo está predominando en esa parte. Ahora bien, hay un tema muy importante aquí es, hablando pues como desde el proceso de escritura sanativo, pues que también Camino lo maneja muy bien, y es cómo lo que no se habla lo puedo también escribir. Entonces, en ese el arte de relacionarnos es como yo quiero empezar a tener esa relación conmigo, como soltando ese juez interno, esa vocecita que te dice, ay, no, por ahí no es, o, por ejemplo, es que esa persona no te conviene. Ahora bien, aquí hay que tener en cuenta que puede estar la voz del alma también hablando, diciéndote intuitivamente, no te metas por ahí, pero hay que saber escuchar ese juez y la famosa voz del ego y la famosa voz del alma, como lo vemos. ¿Cómo de pronto, desde ese arte interno de relacionarnos, Gigi, podríamos decir cómo identificar esa voz? No sé si nos podrías regalar algún tipcito o algo, porque las dos voces van a estar en ese arte de relacionar, que somos duales, somos esa luz y sombra todo el tiempo en acción. ¿Cómo podríamos de pronto saber cómo identificar esa voz? En ese, no tener, soltar, o soltar ese juez interno y decirle, cálmate un ratico y déjame ir por este otro lado. ¿Cómo de pronto esa parte, identificar esa voz? Hay una pregunta que la aprendí desde hace algunos años a través de una amiga que estaba trabajando en su amor propio y, y es haciéndole la pregunta a tu ser superior de qué haría el amor. Y desde ahí yo puedo ver que el amor tal vez diría es momento de alejarnos para volver a nosotros. O el amor tal vez me diga es momento de tener una conversación incómoda. Entonces, desde ahí esa pregunta me la empecé a hacer hace algunos años después de que esta gran amiga me la compartió y me ha dado muy buenos resultados cada que estoy en esa dualidad, que no sé de dónde está viniendo esta respuesta, si de mi alma o desde mi ego. Y la pregunta es, pues, ¿qué haría el amor? Y si yo conecto con el amor, ¿cuál sería la respuesta? ¿Cuál sería ese camino que el amor tomaría? ¡Wow!
El amor. Sí, todo hace desde ahí, todo parte desde ahí. Cómo ese amor interno y cómo elegir ese amor me va a llevar a la respuesta más acertada en ese arte de relacionarme. Y también va muy de la mano con la vocación y el propósito, ya que cuando yo me relaciono desde el amor, cómoda o incómodamente, como lo acabas de traer, porque el amor no solamente es sentir lo Ujú. bonito, sino también hacer, digamos, una especie de confrontación amorosa, pero también podríamos decir como algo que no está en el libreto de que tiene que salir súper bien, sino que puede incomodar al otro, pero desde ese amor, cómo lo quiero yo expresar para que el otro lo reciba, cómo me gustaría recibirlo a mí de manera amorosa, antes de lanzarlo al otro, para luego relacionarnos desde ahí, honesta y transparentemente. Wow, súper importante esa parte. Y el Espérate, amor es la Juanpa, fuerza de... porque el amor es que Sí, dale, 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 es dale, que quiero resaltar tranquila. algo que acabas de decir, muy valioso, y es que el amor yo me lo pruebo primero, Juanpa. Dijiste algo muy lindo a mí me hace siempre todo sentido antes de tomar una decisión frente a alguien, y es si alguien tomase esta decisión o hiciese esto hacia mí, ¿cómo me sentiría? Entonces, cuando yo me pruebo eso primero, pues sí, me sentiría triste, pero pues podría seguir con mi vida. Listo, es una respuesta que ya tengo como para que aterricemos mucho este concepto tan volátil de la frase romántica de ¿qué Ujú, haría el amor? ¿Cierto? sí, Y es que hay una parte que a los seres humanos nos conecta mucho con la realidad, ¿cierto? No con la volatilidad de algo tan hetero como puede ser el amor, y es la emoción, porque esa sí la sentimos, e incluso podemos decir en qué parte del cuerpo la sentimos. Hay emociones que se sienten en las extremidades, en el estómago, en la cabeza, en los ojos, en en el el pecho, pecho. ¿sí? Ajá. Entonces es importante que cuando hablemos y hagamos esa pregunta es probarlo lo primero. O sea, si esto fuese conmigo, si esta respuesta a la cual estoy llegando me impactara directamente a mí, ¿estaría ok con eso? No. Ok, entonces mira cómo lo puedes hacer de una mejor manera para que ese impacto que tengas frente al otro esté ok contigo, ¿sí? Puede que al otro no le guste ni cinco, y eso ya va del otro, pero cuando tiene que ver una acción que proviene de mí hacia el otro, preguntémonos, si yo fuese el receptor de esta acción, ¿estaría ok con eso? Y si no, entonces miremos cómo podemos hacerlo mejor. ¿Cómo lo podemos hacer? Desde el amor. Llegar a un punto intermedio que ese amor se complemente de cierta manera en ambos bandos y no haya genere esa o cause ese dolor en buen sentido. Y aquí tocaste un tema súper importante que me hiciste acordar, y es como cuando yo me pregunto de eso de que me quiero dar, cómo quiero recibir lo que le quiero decir al otro, antes de dárselo al otro o decírselo, sea cómodo o incómodo. Me hiciste acordar de que muchas veces cuando uno como persona se pregunta, el cuerpo te habla. Y es muy curioso porque cuando el amor, uno le pregunta, digamos, desde la parte de amor, pero con la emocionalidad que muy bien lo trajiste, el cuerpo te habla de algún punto, o te genera incomodidad en los hombros, o empieza como un jaloncito en el estómago, como, esto como que hay algo que resolver primero. Entonces, aquí juega un papel importante en ese arte de relacionarnos, cómo esa emoción que quiero expresar, o más bien no la emoción, sino como esas palabras que quiero expresar, si me están generando esa incomodidad o ese malestar, diciéndomelo yo internamente, cómo se las voy a transmitir al otro. Entonces debo revisar primero qué pasa conmigo para luego transmitírselas al otro y llegar a ese punto que acabas de decir de incomodidad, o llegar a un punto intermedio de ese amor, porque el amor, digamos, es una emoción, es un lenguaje universal, pero las emociones son las que nos van guiando. Entonces ahí es muy importante en ese examinarnos, porque es otra arte que más adelante vamos a tocar. Y ¿qué? Como con la emoción yo me examino antes de
pasárselo al otro. Es muy buena práctica que, como yo me relaciono internamente con esa emoción, o me lo estoy diciendo antes de decírselo al otro, o plasmárselo al otro, o como se quiera traer desde la manera conversada, me genera una reacción. Y ahí es donde empieza el verdadero trabajo, porque como es adentro es afuera, se extiende y ya lo puedo manejar de otra manera. Pero vuelven los dos puntos, o lo elijo desde el amor o lo elijo desde el miedo. Los dos las pruebo, pero si yo lo elijo desde el amor, ¿qué reacciones voy a transformar para que en el otro llegue, como decías ahorita, también muy bacano, muy chévere, pausadamente y sin reactivo, sino más bien con conciencia? Porque cuando hay conciencia, ahí arranca la verdadera expresión y relacionamiento de nosotros mismos hacia los demás. Entonces, este tema es muy amplio, muy Mm. chévere y me gustaría hacerte una pregunta, es, en tu caso, ¿cuándo te diste cuenta que tenías, bueno, que requerías elegirte en ese relacionamiento primeramente contigo? ¿Qué te llevó a eso? Muchos dolorcitos de corazón, muchas partidas de corazón. Em, y mucho juicio. Cuando empecé a darme cuenta que lo hice consciente, que cada que alguien hacía algo, mi juez se levantaba muy fuerte. Entonces, estaba en un constante criticar al otro. Entonces, observaba a alguien y decía, ah, vea, este tanto que habla de esto y míralo lo que está haciendo. Vea esta como dice que tal cosa y se fan aquí de lo grande, de lo poderosa y véala pues. Vea este pues, luz de la calle, oscuridad de la casa. No, qué bendito. Cuando empiezo a hacer conciencia de eso, empiezo a observarme y digo, claro, por esto es que no soy capaz de enfrentarme a mis miedos, por esto es que yo me invalido tanto, por esto es que lo que yo quiero lograr no sale porque constantemente me estoy juzgando y estoy viéndome que no soy perfecta y me quiero ver perfecta. Entonces, darme cuenta que soy perfectamente imperfecta, que soy un ser humano, que no estoy cerquita ni al Dalai Lama, ni a Buda, ni a ninguno de estos seres iluminados, sino que estoy todavía viviendo una experiencia humana de carne y hueso y que por tanto la voy a embarrar muchas veces, eh, voy a causarle incomodidad a muchas personas a mi alrededor todavía, voy a seguir usando las palabras incorrectas para comunicarme. Cuando hago conciencia de eso, empiezo a regalarme compasión y desde ahí empiezo a trabajar en mi mejor versión, no en mi versión perfecta, esto lo tengo claro, ¿cierto? Después de mucho trabajar en eso, de ya no verme como esa mujer que se tiene que ver perfecta, siempre tiene que estar peinadita, siempre tiene que mostrarse súper firme, mejor dicho, no, es de darme cuenta que no hay mejor manera para mí de servir al otro, especialmente en este camino que elegí en la vida de dejar el derecho y dedicarme a servir a otros seres humanos desde mi despertar de conciencia, entonces es también decirme, uff, ok, no soy perfecta. Y desde ahí aplicar una de los principios del coaching y es no juzgar. A tu coachee no lo juzgas por lo que sea que te haya contado, que sea lo más espantoso del mundo entero ante tu visión humana, tú a tu coachee no lo juzgas. Entonces de ahí, ¿por qué te juzgas tú? Regálate eso. Entonces empezó primero, como te dije, con muchas rupturas de corazoncito, darme cuenta de todos esos juicios que yo levantaba frente a los otros y ya cuando llega el coaching y se me empieza a meter ya por las venas, que empiezo a observarlo no tanto desde la teoría, ¿sí? Y de ser la práctica perfecta, sino desde la esencia, empiezo a regalarme todo eso y a decirme, llegó un momento, llegó la hora de empezar a relacionarte de una mejor manera.
e incluso un tipcito acá para las personas que me están escuchando y que a veces y que pueden estar diciendo, uy, yo me juzgo mucho o yo tengo este tipo de actitudes conmigo misma también y me mantengo juzgando a los otros. Hubo algo, hay algo que es el amor propio, desde ahí empezamos a amarnos cuando nos vemos imperfectos y nos aceptamos de manera imperfecta. Y empecé a hacer algo y fue a cambiar mi monólogo interno y hacer cosas tan sencillas como saludarme por la mañana o mirarme ante un espejo y resaltar mi despeluque, si me levanté despelucada o si me salió una nueva arruga o una nueva cana, como, bueno, bienvenida, tan, y saludarme con mucho amor, independientemente de, del paso de la vida y regalarme también esa extensión de compasión y de amor y de aceptación, que todavía lo sigo haciendo, ¿cierto? No es algo como que, ah, ya, entonces me miro todos los días y me veo divina, preciosa, por más lagañas y más despeluque que tenga. No, obviamente nos seguimos comparando y seguimos mirándonos desde, con juicios, pero lo lindo es hacerlo consciente y girarlo de manera inmediata, no quedarnos ahí. Es cambiar el monólogo interno y darle como ese espacio al juez, pero no tomándoselo directo, sino déjame un ratico, déjame apreciarme y de ahí arrancar con ese amor. Qué bonito, de verdad, que muy chévere eso. Y ya para ir cerrando, porque por nosotros nos quedamos aquí 2 o 3 horas, que nos encanta mucho. Si igual vas a seguir estando en muchos espacios, yo sé que sí, y gracias por estar en este justamente. Con una frase, ¿tú cómo definirías el arte de relacionarte? ¿O cómo lo dirías? ¿Cómo soltar el juez Una interno? frase, ¿Cómo alguna con palabra? una frase, a ver, el arte de relacionarme. Yo diría que el arte de relacionarme, de relacionarte, empieza por ti. El arte de relacionarme empieza por mí. Eso lo diría. Wow, sí, como es adentro es afuera, ese trabajo se hace y luego se expande y se extiende para ver todo con compasión, sabiendo que yo tengo una historia, quitando el juez mío como esa historia que hay, viendo con compasión mi historia para comprender en el otro la historia y ese juez del otro que también va a estar activo porque simplemente somos seres humanos en proceso de evolución constante, que también me llegó mucho esa parte que decías de la experiencia humana. Entonces, qué bonito es. Bueno, no, yo encantado de haberte tenido en este espacio. Te agradezco tu tiempo, tu información, tu sabiduría, todo lo que nos has regalado. Si tienen alguna pregunta, nuestros internautas la pueden dejar ahí, sea en el en vivo o en la repetición. Y nada, gracias de corazón, de verdad. O sea, estoy sin palabras pero más que sin palabras es agradecido porque siempre sabes que te tengo en mi corazón y es bonito tenerte acá en este espacio. Gracias de Ay, verdad. mi Juanpa. Pues no, mi Juanpa lindo, muchas gracias a ti también por esta invitación. También te llevo en mi corazoncito, a todos los que se conectaron, los que nos compartieron de su tiempo también para escucharnos, eh, aquellos, ay, mi Randy lindo, ¿cómo estás? Saludos. Aquellos que también vieron, van a ver esto en diferido y llegaron hasta acá. Gracias por tomarse unos minutos de su tiempo para escucharnos. Y bueno. Recuerden escucharse en ustedes mismos. Hay algo que desde hace un par de años he venido trabajando y se los quiero compartir acá, y es que conecten con su sabio interior. En cada uno de nosotros hay un gran sabio interior. Lo que pasa es que a veces no lo escuchamos, nos perdemos en tanto ruido de afuera que se nos olvida escucharnos. No va a haber nadie más grande que tú mismo para entenderte a ti mismo y responderte las preguntas que tú te has venido haciendo. Tu sabio te va a responder esas preguntas. Regálate el espacecito de escucharlo. Y bueno, ya desde acá, pues cualquier cosa que pueden requerir desde el coaching, aquí tienen Sí, una tus redes, servidora. tus redes.
tus redes, ¿cuáles son tus redes que te sigan nuestros internautas? Sí, sí, En súper redes importante. sociales me pueden seguir en Giselle, Giselle, a ver, yo se los escribo por acá que yo creo que me va mejor. Sí, Arroba, bueno, aquí me pueden encontrar en arroba Giselle Raya al Piso Bridges. Ahí me pueden encontrar, coach empresarial de vida y de relaciones. Así que ya saben, cualquier cosa que esté pasando con ustedes y con su pareja, pues esta humilde servidora está atenta a escucharlos y a poderlos apoyar en lo que mis herramientas puedan apoyarlos. Por aquí Morris nos acaba de escribir. sí, justamente lo estaba leyendo y es lo siguiente. En las relaciones es muy importante no confundir tener carácter para una comunicación asertiva con digo lo que pienso, tener en cuenta cómo quiero al otro. Volvemos al mismo punto, cómo me escucho, cómo me tengo compasión, cómo me suelto el juez, cómo me empiezo a dar amor y así en el otro me extiendo, le pongo compasión, historia y también, digamos, abrazo esa historia, pero si me está ya generando impacto, hasta donde llego y pongo el límite sanamente, hablándolo, llegando a un punto intermedio, que es lo que hemos como hablado en esta sesión. Sí, Así ok, es, Gis. así es, mi Juanpa lindo. Pues bueno, no, Cuídense mucho. nuevamente, inmensamente agradecida por este espacio, qué delicia esta conexión y bueno, que nos volvamos a ver muy pronto y ojalá con un cafecito Sí, no virtual. el próximo va a ser presencial, estoy seguro, y para que lo hagamos y cafecito y conversemos bien bacano, como siempre lo hacemos. De una. Cuídate mucho, mi Gigi. Un abrazote, saludos a todos, feliz noche y nos vemos el próximo martes en el nuevo espacio Martes Vocacional con otro tema que va a estar súper, súper valioso para que no se lo pierdan. Sigan nuestras redes sociales como @Camino a la Vocación. Se despide su coach vocacional y líder del Centro Vocacional y del Ser, Juanpa Yaudukani. Yaudukani significa el camino hacia la vocación, nombre maestro y espiritual de mi parte. Cuídense mucho, un abrazote, chao, chao.